Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la obra El desarrollo regional desde un enfoque interdisciplinar, coordinado por las doctoras Alma Jessica Velázquez Gallardo y María Soledad Castellanos Villarruel. Bienvenidas. Gracias. En esta tarde tenemos el gusto de recibir en nuestro stand de Tirano Blanc, el H17, a los doctores, a los doctores, la doctora María Soledad Castellanos Villarruel, la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo, al doctor Sergio Lorenzo Salvador Aragón, al doctor Felipe de Jesús Montaño Cervantes y la doctora Alejandra Castañeda Núñez. Les damos la más cordial bienvenida. Quiero aprovechar este espacio para agradecer la confianza, doctores, de publicar con Tirano Blanc. Les cedo la palabra y muchas felicidades por la obra. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todas y todos ustedes. Buenas tardes por estar aquí con nosotras, con nosotros en este festejo. Para nosotros es muy importante que estén aquí y sobre todo compartirles pues de qué va este libro y por otro lado pues agradecer a la editorial Tirano Blanc por editar el libro, por supuesto, y en segundo término por permitirnos presentarlo en este marco maravilloso que es la Feria Internacional del Libro, que es una reunión de ideas, creatividad, construcción y propuestas, y la FIL 2025 pues nos abre las puertas, así que muchas gracias. También, antes de abordar la presentación pura del libro, quiero extender mi agradecimiento a mis compañeros del cuerpo académico, algunos de ellos autores, allá atrás otros más. Muchas gracias por estar aquí, por la confianza, por su trabajo académico y de investigación constante, ¿no? Porque esto no se acaba aquí, esto sigue. Por supuesto, agradecer a los directivos del CUCIénega, del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, tanto de la administración anterior como a las y los directivos actuales que nos han venido apoyando en la producción de estos documentos que sirven como referente no solo de la región Ciénega, sino de muchas regiones de México y con referencia al mundo. Gracias al doctor Marco Antonio Núñez Becerra, a la doctora Denise Ayala, a la doctora Leticia Grajeda, a la doctora Alejandra Castañeda, rectora, secretaria académico, directora de la División de Estudios Jurídicos y coordinadora de investigación, respectivamente. Traigo mi acordeón, así que voy a estar dando vueltas. Ya entrando en materia, pues a lo que venimos, es un honor presentar esta obra colectiva coordinada por la doctora Soledad Castellanos y su servidora, con iniciativa de las y los integrantes del cuerpo académico 562, Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, del Centro Universitario de la Ciénega. Pues logramos, entre todos, reunir a 28 investigadoras e investigadores que, pues, aquí está su pluma, aquí están sus letras, pero sobre todo están los resultados de sus investigaciones. Además, pues tenemos colaboración académica con otros cuerpos académicos de Ciénega, de la red universitaria, de nuestra casa de estudios, y bueno, prueba de ellos son los compañeros de Cutonalá. Y también tenemos nuestras redes que hemos venido fortaleciendo con la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en este caso se suma la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, pues, van a haber distintas ópticas de todos y cada uno de ellos, desde distintas esferas, y como su nombre dice el libro, pues el desarrollo regional desde un enfoque interdisciplinar. Bueno, este libro que hoy nos convoca reúne 11 capítulos, cuyos aportes conforman un análisis integral y multidisciplinario sobre un tema de alta relevancia contemporánea, que es el desarrollo regional, entendido como un proceso complejo que articula dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales, tecnológicas, turísticas y laborales desde la interdisciplina. El propósito de este libro es generar una reflexión crítica que permita comprender los procesos que configuran el desarrollo en distintos territorios
así como identificar desafíos estructurales que persisten en materia de desigualdad, pobreza, empleo, políticas públicas, innovación y sustentabilidad. Y traigo todavía un rollo, pero mejor me voy a centrar. Quiero leerles, está dividido en 3 partes el libro, pero quiero decirles un poco quiénes escribieron, más bien. Bueno, tenemos la primera parte del capítulo Modern Monetary Theory, Perspectivas Económicas y Desarrollo Regional de Matías Muñiz y Stefan Alexander. El capítulo 2 del doctor Sergio Lorenzo y Enrique Cuevas, Crítica Conceptual de los Indicadores de Desigualdad en México. El capítulo 3, Brechas de Género en Empleo y Salario en México, de los compañeros de la Universidad de Colima. Competencias laborales para el desarrollo de la región Ciénega desde la perspectiva de los empleadores, de la doctora Soledad y su servidora, así como Lucio Guzmán Mares. El capítulo 5, Inserción en el campo laboral de los estudiantes de licenciatura en Administración de Negocios, que nos va a platicar aquí el doctor Felipe Montaño. Brecha salarial por género en el estado de Jalisco, de Juan Carlos Trejo, Adriana Guzmán y Alejandra Castañeda. Y el capítulo 7, Cambiar de paradigma ambiental, energía renovable y los ODS, de Hugo Rangel. Las redes sociales como mecanismo para impulsar las pymes del sector turístico en Manzanillo, Colima. El capítulo 9, Microfinanciamiento de los negocios sociales, un análisis en periodo de crisis económica de los compañeros de CIA de la Universidad de Baja California. Y cambios de mejora en los micronegocios de la zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas. Y finalmente, documentar el patrimonio biocultural desde lo audiovisual en la Ciénega de Jalisco, de Adrián Hernández, Carlos Melgoza y Fernando Melgoza. Y este último, pues es un tema cultural del patrimonio de la Ciénega. Y la foto de portada es de nuestro compañero Fernando Melgoza. Entonces, y se fija, pues es del lago de Chapala, de allá de la región Ciénega. Es una foto de nuestro compañero de ahí de la televisión universitaria de la Ciénega. Y sin más, ya no quiero hacer uso yo de la palabra, así que le voy a compartir el micrófono y le voy a pedir al doctor Sergio Lorenzo Sandoval que nos platiques de tu capítulo, pero no tan extenso como para que se queden solo con la provocación y compren el libro. Esperemos que sí. Gracias y bueno, muchas gracias para todas, para todos por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues sí, el capítulo de mi autoría que elaboré junto con el doctor Enrique Cuevas, estuvo por aquí ayer presentando un libro también, hoy nos pudo acompañar. Él es economista, se ha especializado en econometría, es muy hábil, mucho en el asunto de las estadísticas, de los datos estadísticos econométricos. Y en mi caso, pues soy sociólogo, entonces efectivamente es un trabajo que ya, por lo menos en este, combina 2 disciplinas que son muy afines realmente, ¿no? Bueno, hay ciertas corrientes de economía que no comparten esa idea de que la economía es una ciencia social, pero bueno, allá ellos y allá ellas. La economía es una ciencia social diferente de la sociología, ciertamente, pero no por eso no pueden hacer cosas juntas, ¿no? Esas 2 disciplinas. Creo que el modesto capítulo finalmente que presentamos nosotros demuestra que efectivamente esta colaboración entre disciplinas es completamente factible. ¿De qué va el capítulo? Bueno, miren, este asunto de los indicadores de desigualdad, pues es un tema que está muy en moda, ¿no? Desde hace unos meses que se ha, digamos, pues mencionado con mucho énfasis, ¿no? Todavía en una comunicación que hizo ayer López Obrador, ¿no? Sorpresivamente recordaba el tema de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Se dice de una forma muy simple, ¿no? Muy elemental aparentemente, y eso lo vuelve también, digamos, la afirmación se vuelve polémica, da pie a discusiones, a tomas de posición políticas y demás, a descalificaciones o a alabanzas, hay de todo, ¿no? El asunto es que el tema de cómo medir la pobreza o la desigualdad, que no es exactamente lo mismo, es una de las cosas que tratamos en el capítulo, no es una tarea fácil, ¿no? El capítulo nos permite, nos da una muy rápida visión de la problemática
científica, técnica y social, y por supuesto también política, que implica tener información fidedigna, objetiva, que nos permita saber en qué circunstancias está viviendo la población de un país, en este caso de México. ¿Por qué se llama crítica conceptual? Bueno, ciertamente el capítulo no es, a diferencia del resto de capítulos que son muy robustos en cuanto al tema de datos, con muchísima información ahí. Ustedes pueden coger el libro y se darán cuenta, no se asusten, vale la pena. No hay tabla estadística que no se pueda entender, ¿eh? Además hay cosas de tener paciencia, tener poquita voluntad y todo se entiende, ¿eh? No se asusten, el libro es muy interesante, muchísima información. Nuestro capítulo no, sí tiene, pero no es tanto eso, más bien va más orientado a lo que estaba diciendo de hacer una reflexión en torno a cómo es que medimos la desigualdad en México, bajo qué criterios, bajo qué técnicas, bajo qué problemáticas sociales, políticas es que eso se hace. ¿Por qué es una crítica conceptual? Bueno, porque lo que argumentamos ahí es que no es que esté mal la forma en que se ha hecho la medición de estas circunstancias sociales en México. Está bien, por supuesto. De hecho, México se puede decir que es uno de los países que más ha avanzado en esta tarea de medir de manera más objetiva posible las circunstancias de las personas, llamado pobreza o llamado desigualdad, ¿no? Lo que hacemos ahí es más bien ir todavía más allá. Ir más allá, ¿en qué sentido? Bueno, precisamente viendo qué es lo que la sociología puede aportar. ¿En qué sentido? Bueno, de que, voy a decirlo de una manera muy simple, ustedes quizá lo han escuchado porque, insisto, se ha vuelto tema de todos los días, ¿no? De los medios de comunicación, de los periódicos y demás, ¿no? Esto de la medición de la pobreza, se habla de una medición multidimensional, ¿sí? ¿Qué quiere decir multidimensional? Bueno, que antiguamente, para quien no lo sepa, pues simplemente se medía cuánto ganaba la gente, cuánto ingreso económico tenía. Y bajo esa lógica, bajo ese criterio, se trataba de establecer un parámetro y se decía, bueno, quien tiene un ingreso de X nivel es pobre y de ahí para arriba ya no es pobre. Así de simple, ¿no? Con el paso del tiempo, no solo México, muchas naciones, a partir de un gran trabajo que es extremadamente complejo y muy interesante de conocer históricamente cómo se ha ido construyendo históricamente en el contexto internacional estas técnicas, estos indicadores, es decir, estas mediciones de situación en la que se encuentra la gente, dicho de una manera muy simple, es sorprendente, ¿no? Eventualmente se dijo, bueno, no basta solamente con decir, bueno, cuánto dinero, cuánto ingreso económico tiene una familia o un individuo, sino que hay que tomar en cuenta otros factores. Si tiene acceso a vivienda, si tiene acceso al agua, si tiene acceso a internet, si tiene acceso al famoso el tema de la canasta básica, que se ha vuelto como muy elemental en ese sentido, ¿no? Y los economistas básicamente son los que han tomado sobre todo la batuta en esta discusión de cómo medir la desigualdad y o la pobreza. Insisto, no es exactamente lo mismo. Y bueno, es lo más reciente que hay, lo más avanzado, la medición multidimensional. Hay muchas propuestas que se han planteado, también hay quienes proponen, bueno, también hay que considerar si la gente tiene o no tiempo libre, tiempo para el ocio, tiempo para estar con la familia, para ir al cine, para ir al parque, pasear al perro, o sea, tener otro tipo de condiciones que también implican bienestar, ¿no? Que la gente esté bien, digamos, ¿no? Entonces, es un tema súper complejísimo. ¿En qué sentido es que hacemos esta crítica entonces? Bueno, en el sentido de que, lo voy a decir de la forma más simple que se me puede ocurrir ahorita. Cuando se dice medición multidimensional, lo que es decir es tomar varias, valga la redundancia, variables, es decir, varias mediciones de diferentes factores y ponerlas todas juntas. Yo digo, como ponerlas como en el librero aquí, ¿no? Pongo en cada casillero una variable, luego las tomo todas juntas y lo que a veces se puede hacer también es que se hace una fórmula matemática, se hace una reducción y se obtiene un índice, un indicador, un numerito que nos va a indicar cómo está la gente. Hay algunos muy famosos, el más famoso es conocido como el índice de Gini, o Gini con G, que nos indica precisamente el grado nivel de desigualdad. Y está bien, por supuesto, con ese indicador tan elemental, aparentemente, se han hecho cosas importantísimas, ¿no? Se pueden hacer, poner en juego políticas públicas, ¿no?
programas sociales, como se ha hecho en México, como se ha hecho en muchas partes, y bueno, empezar a tener resultados que son relativamente fáciles de constatar, digamos, ¿no? Había otra manera en la propuesta de considerar esta multidimensionalidad. ¿En qué sentido? En donde ya no ponemos un carrilito para cada variable, sino que las cruzamos, por decirlo así. Es decir, imagínense que las variables las ponemos en una red, en una estructura multidimensional, sí, en ese sentido, pero donde ya no es solamente las diferentes variables juntas que luego se suman. O sea, aquí en multivariable no hace referencia a varias o muchas variables, sino a muchas o varias variables, pero cruzadas o interrelacionadas entre sí, de manera que uno puede encontrar relaciones que no son tan obvias, digamos, que no se ven tan fáciles. Eso es precisamente la aportación que se hace en el capítulo. No sé si fui claro en ese sentido, dicho de manera muy elemental, muy simple. Terminaría diciendo, bueno, invitando a que se lea el capítulo. Suena a lo mejor un tanto complicado, muy teórico, muy revisado, no lo es en realidad. Cuando uno lo lee con detenimiento, uno se da cuenta que es relativamente sencillo de comprender y se alcanza a ver la aportación que se hace. Finalizamos el capítulo dando algunos ejemplos de experiencias que se han hecho en otros países, en México no tanto, un poquito, sí, pero en México, en Argentina fundamentalmente se han hecho experiencias de mediciones de este tipo, estructurales o más complejas, digamos, y se obtienen cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo digo muy rápidamente, en Argentina recientemente un equipo de investigadoras e investigadores, en el caso concreto de la provincia de Córdoba, en Argentina, un equipo liderado por Alicia Gutiérrez, una gran socióloga, amiga a mí, me atrevo a decir. Ellos encontraron, por ejemplo, que al hacer la clasificación de los diferentes grupos sociales, y tomando en cuenta toda esta complejidad de variables, resulta que encontraron, vamos a decirlo así, todos estamos familiarizados con las clases sociales, ¿no? Y hablamos de clase popular o mal llamada clase baja, clase medias y clases superiores o clases altas. Bueno, ellos encontraron una cuarta clase que le llaman precariado. Y no solamente eso, sino que a lo largo de varios análisis que se han estado haciendo longitudinales, es decir, a través del tiempo, en diferentes momentos históricos, tomando en cuenta las estadísticas que genera lo que vendría a ser el INEGI de Argentina, ellos lo que han encontrado es que no solamente hay este precariado, que ya es diferente de las otras clases conocidas, sino que además ya hay una subdivisión dentro del propio precariado. Es una cosa sorprendente, porque además tiene sus propias características y algo muy importante, cada uno de estos nuevos grupos sociales que se pueden identificar tienen sus propias estrategias de sobrevivencia y de forma de mantenerse, de continuar, digamos, teniendo un lugar y una situación, digamos, favorable de la sociedad y de la economía. Y bueno, ese tipo de cosas que presentamos nosotros. Y nada más lo último que diría es que también es un capítulo que, debo decirlo, en cierta forma hemos querido que sea un tributo a un gran personaje, un científico social importante de México, es Julio Volpinic. Él ha hecho grandes aportaciones, no solo en México, sino a nivel internacional, en la medición de índices de pobreza y desigualdad, y hacemos una crítica, pero también es un tributo, porque si lo que hacen los grandes, pues uno no haría gran cosa. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Soledad Castellanos, que nos platique un poco del trabajo que hicieron. Gracias. Hemos estado estudiando los procesos de inserción laboral desde el año 2012, analizando todos los cambios que han existido sobre las necesidades que tienen las empresas de nuestros egresados, del Centro Universitario de la Ciénaga específicamente. Hemos analizado todas las carreras de licenciatura en un periodo determinado y de todas las generaciones, y nos hemos encontrado que las competencias laborales son todo un tema muy polémico, porque algunos estudiosos dicen que la competencia
tiene que ver o es parte del ser humano. No podemos hablar de competencias porque depende mucho el entorno familiar, el desarrollo desde la infancia, la escuela de donde proviene, y que para poder establecer criterios y analizar esta variable de competencias es hablar individuo por individuo, analizar egresado por egresado, y nos hemos dado la tarea de llevar todo este proceso para actualizar datos y para cumplir lo más que se pueda las expectativas de los empleadores. En este caso, han evolucionado muchísimo las habilidades y competencias que los estudiantes han desarrollado desde ese año del primer estudio 2012 hasta este estudio que realizamos en el 2023, en donde han estado los cambios, las necesidades por el uso de las tecnologías, la inteligencia artificial, que ya es tema del día, han estado modificándose también. El COVID, que fue un parteaguas laboral. Las competencias laborales han transitado desde habilidades específicas en aquel tiempo, hace 10 años, habilidades duras, que era lo que requerían las empresas, que fuera titulado, que tuviera experiencia laboral. Ahora se ha estado modificando mucho, y lo que las empresas analizadas en esta ocasión son habilidades blandas las que están solicitando. Les voy a hablar un poquito más de esto. Se entrevistaron a través de una encuesta y una entrevista a profundidad a 62 empresas de la región. Estas 62 empresas abarcaron toda el área ciénega, Poncitlán, Tototlán, Totonilco, La Barca, parte de la zona metropolitana de Guadalajara, muy pocas en las orillas, y específicamente la región de Ocotlán. Las empresas que nos contestaron fue a través de un formulario primero, un formulario de Google, donde se mandó la invitación a todo un catálogo de empresas que tuvimos, y cuando nos empezaron a contestar, empezamos a ver interés y hicimos llamadas telefónicas para corroborar algunos datos que ellos mencionaban y que a veces no se entendía exactamente qué era lo que ellos querían decir en la respuesta. Esas 62 empresas fueron de los 4 tamaños: empresas familiares, que tenían de 0 a 10 trabajadores, empresas pequeñas, máximo 50 trabajadores, medianas, y el 41% de los encuestados, empresas grandes, que tienen entre 100 y 250 trabajadores. La investigación consistía, además de conocer qué habilidades o qué competencias requieren de nuestros egresados, con qué fin era esta primera parte del estudio, para si era necesario modificar los programas de estudio, los planes educativos, la currícula, hacerlo. Modificar y actualizar las unidades de aprendizaje para que los estudiantes interactuaran más y hicieran o fortalecieran esas habilidades que los empresarios requerían para poderlos contratar. Entonces, la primera parte fue identificar el tamaño de la empresa, el giro de la empresa fue giro industrial. Nos contestaron empresas comercializadoras, empresas que vendían distribuidoras de producto, productoras, y empresas de servicios públicos, turismo y otros servicios. En este caso fue muy interesante porque en la balanza los porcentajes fueron muy parecidos, y aquí se desprende otra pregunta y otra inquietud: ¿por qué coincidieron los porcentajes en cualquier giro y en cualquier tamaño sobre las respuestas que las empresas nos dieron? Fue una respuesta muy interesante al saber
que las habilidades blandas es lo que ahora requieren. Ya no quieren estudiantes titulados, ya no quieren estudiantes con experiencia profesional, porque ahora las empresas también han evolucionado, también han crecido, han modificado sus procesos, han interactuado con la tecnología, y lo que los egresados deben de saber, en primer punto, el 63% de las empresas dicen que quieren un estudiante líder. El liderazgo fue una de las habilidades o la competencia más repetida en todas las empresas. ¿Qué significa un estudiante líder o un egresado líder? ¿Cómo lo puedo yo conceptuar y cómo lo puedo formar desde lo académico, desde lo como estudiante, para que salga con una habilidad y una competencia de liderazgo? Hay asignaturas, una asignatura específica que es de tronco común, se da en todas las carreras, que es liderazgo y habilidades directivas. Este programa se ha estado modificando semestre tras semestre con el conocimiento ya que tenemos base sobre lo que las empresas quieren. Estamos modificando esta unidad de aprendizaje para todas las carreras, y se les está dando actividades más lúdicas, actividades más de iniciativa, más de decisión, más de solución de problemas, porque es lo que los empresarios están solicitando. En las entrevistas dijeron, nosotros queremos un egresado que me sepa resolver, que me sepa, que tenga iniciativa, que sea proactivo, que no le tenga miedo a tomar decisiones, porque a mí me entretiene, fue lo que dijeron algunos entrevistados, me entretiene mucho formarlo, decirle qué hacer, y me desespera el hecho de que el egresado está esperando que se le dé la orden de qué hacer. Yo necesito un egresado movido. Entonces, la otra pregunta fue, ok, tú quieres un egresado con estas cualidades, con estas habilidades, pero ¿en qué porcentaje del 1 al 5 tú tienes la posibilidad de contratarlo? Si yo te doy un egresado con esas características, ¿cuánta seguridad me das de que lo contrates? La pregunta, claro, fue más técnica, pero ellos están entre el 3 y el 4. El porcentaje más alto de los empresarios dicen que es muy probable que se contraten los egresados del Centro Universitario La Ciénega, de la carrera, porque fueron todas las carreras, en este caso intervinieron todas las licenciaturas, se tomaron en cuenta, y ellos dicen, si lo contrato, si los egresados traen esta formación o traen estas habilidades. ¿Por qué es importante el estudio? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué tienen que comprar el libro? Porque además de que científicamente está actualizado, porque no hay tantos estudios de procesos de inserción laboral aquí en México como para que ustedes tomen una referencia. Este está actualizado y además trae muchos tips para los egresados de cómo lo pueden hacer para disminuir el tiempo de contratación. El problema que puede existir, ok, el egresado está totalmente formado con las habilidades blandas que se requieren, las habilidades del siglo XXI, que es creatividad, liderazgo, solución de problemas, toma de decisiones, que trabaje en equipo, que sepa interactuar. Todo eso lo tiene, pero ¿cómo puede un egresado conectarse? Ok, tiene las habilidades, pero ¿cómo entra a la empresa? Si los empresarios son
lamentablemente el proceso de selección es tan competitivo que a veces se puede perder tu expediente, tu currículum. ¿Cómo le puedes hacer? Si tú tienes las habilidades de liderazgo, vas a ver la forma de que te vean, vas a ver la forma de que conectes con la empresa. No vas a parar hasta que estés en esa empresa que tú sueñas ser parte de ella, porque tienes esa habilidad de gestionar. Entonces, por eso es interesante este capítulo y porque además trae otros temas, no quiero spoilear tanto, pero todo lo que tiene que ver sobre las habilidades y competencias laborales desde la perspectiva del empresario están aquí. Hay una tabla comparativa de las habilidades y competencias del siglo XXI, las habilidades y competencias que se piden en lo internacional, y es muy interesante ver cómo cambian esas habilidades y esa tabla desde la perspectiva de una universidad o de una empresa o de otro tipo de institución. Entonces, hasta aquí le paro. Gracias, doctora Soledad. Efectivamente, ¿no? Lo que acabamos de escuchar en estos dos capítulos, el primero que tiene que ver con este aspecto multidimensional de la pobreza y de las desigualdades, que es muy importante y que es muy sentido en nuestro país, no solo en el Estado, sino en todo el país. Y bueno, ahí está la contribución. Y en este otro capítulo que nos expone la doctora Soledad, bueno, pues ustedes pueden ver este trabajo que se hizo pues para saber si somos pertinentes con la oferta educativa que tenemos, si estamos cumpliendo como universidad en cuanto a la formación de nuestros estudiantes, si es lo que requiere el empleador. No por eso los estudiantes tienen que estar justo en ese saco que piden, en ese cuadro, digamos, de habilidades o de requisitos que piden los empleadores, pero sí es un norte que nos da como universidad para decir, bueno, también se requieren estas otras habilidades para poder formar mejores profesionistas. Y con esas ideas, bueno, vamos a cederle mucho la palabra al doctor Felipe Montaño para que nos hable justo algo similar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no es algo similar, sino es algo que integra, creo que integra muy bien lo que nos han expuesto en los dos capítulos anteriores. El capítulo que escribimos en conjunto con la doctora Magdalena Huerta y la maestra Mónica Medina, aquí presente, tiene que ver con la inserción laboral de los estudiantes de la licenciatura en Administración de Negocios. Actualmente tengo el privilegio de coordinar la licenciatura y entonces de ahí el interés por conocer cómo se da esta inserción de los egresados de la licenciatura al campo laboral y qué es lo que pasa con ellos una vez que egresan. Y bueno, tiene relación con los dos capítulos porque hablamos un poquito de la desigualdad. Empezamos haciendo un recuento histórico, datos de educación y también teoría administrativa. Primero les platico la parte de la teoría administrativa, que es la que me gusta más. En teoría administrativa, digamos, se ha sistematizado el conocimiento a partir de 1910. Empezaron los primeros estudios formales en el conocimiento administrativo y alrededor de 1900, bueno, han surgido diferentes enfoques. Primero se puso atención a la parte mecánica, por llamarlo así, los procesos, los tiempos, los movimientos, con tal de eficientar la producción y ser pues, más productivos, más rápidos. Pero alrededor de 1960, siglo pasado, el interés también se empezó a formar por las personas y entonces surge la teoría del capital humano, el pensamiento humano, los recursos humanos, se conoce de diversas maneras. Y lo que promueve esta teoría o parte de las enseñanzas que nos deja este enfoque es de que las personas o una sociedad con mayor educación también contribuye a tener una mejor economía, un mejor desarrollo social.
Y entonces, bueno, el interés porque todas o la mayor cantidad de personas se vayan preparando y se vayan formando hasta el nivel profesional. Si tenemos una mayor cantidad de personas con una educación superior, entonces socialmente y económicamente el país también va a mejorar. Por otra parte, también se tiene la creencia, digamos, o el pensamiento de que una persona con educación obviamente tiene acceso a mayores ingresos y eso le da movilidad social. Bueno, el interés surge por ese lado. Y bueno, ahí la parte de la desigualdad, ¿no? Porque habría que preguntarnos entonces cuántas personas o de la población que tiene el país, cuántas personas tienen acceso a la educación. Si la educación es el camino para tener movilidad social por una parte y por otra parte un mejor desarrollo económico del país, pues entonces todas las personas, toda la población también debería tener la misma igualdad en el acceso a esta educación. Y bueno, por una parte no sucede así. Por otra parte, estuvimos, cuando les digo, el interés particular, un tanto personal, de qué sucede con los egresados de la licenciatura. Y bueno, ahí la inserción del campo laboral, que tiene relación con el otro capítulo que nos acaban de presentar. Porque bueno, habría que pensar, la universidad está formando profesionistas y estos salen al mercado laboral. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Cuánto tiempo tardan en integrarse y una vez que se integran, qué sueldos ganan? ¿Mejora su condición o no? ¿O sigue igual que como estaba antes? Bueno, esas eran como las perspectivas y un poquito las preguntas y las dudas que teníamos en un principio. Comenzamos a trabajar y lo que ha pasado en el país alrededor también de 1970, la población que accedía a educación de nivel superior, la verdad era muy baja, cerca de 300,000 personas a nivel nacional, eran muy poquitos. Actualmente, bueno, estoy hablando de datos de 2022, son cerca de 4,5 millones de personas, así en números gruesos. El detalle lo pueden consultar en el capítulo. Y bueno, sí hay una muy marcada diferencia en el acceso a la población, en el acceso de la población a estudios superiores. Pero bueno, habría que ver o preguntarnos también, ahora sí, mucha población tiene acceso a la población, pero ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde están yendo? ¿Qué sucede? Hay igualdad incluso en diferentes temas, por ejemplo, el género. Tienen el mismo acceso a educación primero y después al empleo los hombres que las mujeres. Una vez que acceden al empleo, ¿tienen las mismas prestaciones o qué está pasando? Y bueno, en un principio comenzamos a estudiar o a investigar con egresados, levantamos encuestas con egresados, pero en el camino nos dimos cuenta de que al menos en la licenciatura en administración, y yo creo que también, bueno, no creo, lo confirmamos, en la licenciatura en contaduría, que es uno de los programas que también se imparten en el Centro Universitario de Tonalá, los estudiantes de estas dos licenciaturas, desde que son estudiantes, tienen acceso a empleo. Alrededor de la mitad o el 50% de los estudiantes ya tienen acceso a empleo, y entonces eso pues también quisimos estudiar, no solamente con los egresados, sino también con quienes estaban estudiando en ese momento. Porque pues habría que analizar en este momento si un estudiante ya está trabajando, cuando egresa, ¿qué pasa? ¿Cambia su empleo, cambia su condición en el empleo que ya tenía, o cambia de empleo, busca empleo en otro lugar? Y bueno, lo que pasó es, o parte de lo que los datos nos arrojaron, antes hicimos con estudiantes, porque es más fácil tener acceso a estudiantes, alrededor de 280 encuestas. La verdad es que tenemos una gran cantidad de encuestas en este grupo, y alrededor de 60 con los egresados. Bueno, lo que pasaba con estos datos es de que, primero hablando de estudiantes, los estudiantes sí tienen acceso
a empleo. Sin embargo, estos empleos son empleos muchas de las veces informales, es decir, van a trabajar a un lugar, puede ser en algún tianguis, en algún negocio, pero no les dan prestaciones de ley, por ejemplo, no tienen registro o acceso a seguridad social, no tienen aguinaldos, no tienen vacaciones, y entonces se puede decir que están trabajando, pero las condiciones bajo las que trabajan pues son un tanto precarias. Y bueno, ahí entra este aspecto de desigualdad. Por otra parte, los egresados, una vez que son egresados y ya tienen su título, también hay que aclarar eso, son egresados que ya cuentan con título. Ya tienen acceso a mejores prestaciones laborales, se encuentran o han migrado de un empleo informal a un empleo formal, y al migrar al empleo formal, pues obviamente también reciben beneficios como la seguridad social, aguinaldos, vacaciones, etc. Y entonces, bueno, ahí sí se nota o notamos que hay una mejora en la condición laboral. Por otra parte, también en el nivel de ingreso. Cuando son estudiantes, su nivel de ingreso ronda de 6 a 8 mil pesos, y cuando ya son egresados, ronda entre los 12 y los 15 mil pesos. Estos datos concuerdan con estadísticas a nivel nacional, y entonces también habría que tener matiz en este aspecto. Si bien los estudiantes tienen un menor ingreso, habría que considerar que también su condición de horario pues es diferente. Normalmente los estudiantes tienen un horario flexible, trabajan menos horas, en algunos días no asisten al trabajo y otros sí. Entonces también eso tiene impacto en el nivel de ingreso que están percibiendo. Si bien es menor, también tienen otros beneficios en cuanto a flexibilidad de su horario. Pero a diferencia de los egresados, su nivel de ingresos es mayor. Sin embargo, ya tienen restricción en cuanto al horario, tiene que ser de tiempo completo, todos los días de la semana, etc. Entonces, si bien hay diferencias, habría que matizar un poquito en cuanto a los beneficios que recibe cada uno de estos grupos. Y bueno, otro aspecto que nos llamó la atención, o parte de lo que descubrimos, fue con respecto al tiempo que tarda un egresado en conseguir empleos. Y al menos hablo de los estudiantes o los egresados de licenciatura, porque depende de la licenciatura, del programa, va a tener una variación de tiempo. Al menos para este grupo, una vez que egresan del programa, tardan la mayor parte 5 meses en incorporarse al campo laboral. La verdad, este es un buen dato, al menos del programa sí lo vemos con buenos ojos, porque una vez que tenemos egresados no va a pasar mucho tiempo en que se integren al campo laboral. Sin embargo, también habría que matizar, muchos de los estudiantes ya tenían un empleo, y lo que pasa es que de este empleo luego cambian a un empleo formal, que lo que nos comentaba la doctora, al cambiar el empleo laboral o de empleo a otra empresa, aparte de los conocimientos o las técnicas que nosotros podemos enseñarles en la escuela, lo que sucede es que ellos, al tener un empleo mientras eran estudiantes, también fueron desarrollando otras habilidades, liderazgo, trabajo en equipo, estas habilidades blandas de las que nos hablaban, y entonces eso les facilita a que puedan migrar a un empleo formal con mayor facilidad. Es parte también de las características de los egresados. Y bueno, les digo, esta parte la veíamos con buenos ojos, porque pues los egresados de la licenciatura, al menos un 90% de los egresados sí consiguen empleo, y consiguen un empleo en corto tiempo. Eso habría que matizar, que destacar. Otro de los aspectos, tener un empleo está bien, y tener un empleo de manera rápida pues es mejor todavía. El problema aquí es saber cuáles son las actividades que desarrollan.
porque no solamente es decir tengo un empleo, sino este empleo, qué relación tiene con la carrera. Y bueno, la mayoría de los egresados están trabajando en áreas de jefaturas o en áreas de supervisión. Para ser un recién egresado es un buen puesto, es decir, ya tiene personal a su cargo, está supervisando procesos. Y bueno, conforme vaya tomando experiencia y vaya desempeñándose en ese campo laboral, va a comenzar a ascender en los puestos. Quizás logre coordinar algún grupo o incluso llegar a puestos gerenciales. Pero para el nivel de licenciatura y tener un egreso reciente, en los primeros 5 meses, los puestos en los que se ubican son muy buenos también, en el área de jefaturas y en el área de supervisión. Y bueno, el nivel de puesto pues también es acorde con el salario que están percibiendo, alrededor de 12 o 15 mil pesos. Y el otro aspecto que también investigamos fue, ¿cuál es la relación? Si bien consiguen empleo rápido o en un corto tiempo, se ubican en puestos de supervisión, y entonces ¿cuál es la relación de trabajo con la licenciatura? También a la mayoría lo que nos contestaron es que la relación de las actividades que realizan en su trabajo tiene una relación muy alta con la carrera que estudiaron, en este caso administración. Se desempeñan pues en trabajos que tienen que ver con compras, con dirección de procesos o con jefaturas, coordinando diferentes grupos. Y entonces, bueno, esto también es acorde con el programa o con el perfil de egreso que está señalado en el programa y que pues al final es para lo que estamos trabajando. Un aspecto importante que habría que destacar, y es parte de las recomendaciones que hacemos en las conclusiones, es el nivel de salario, pero diferenciado por género. Lo que también pudimos identificar es que las egresadas mujeres reciben un salario menor que los egresados hombres. Y entonces, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional para que haya una igualdad laboral y sobre todo laboral, una retribución económica equitativa con los diferentes géneros, o los géneros hablando de hombre y mujer, pues aquí todavía se ve representado, al menos con los datos que tenemos, de que sí se sigue marcando una diferencia con respecto a la retribución que reciben los egresados. Y bueno, al final también lo que nos planteamos es de que sí habría que tener o incrementar las posibilidades de estudio de las personas, es decir, las universidades deberíamos estar preocupándonos por incrementar la matrícula, pero también deberíamos estar tomando en cuenta estos aspectos. No solamente es incrementar la matrícula por incrementarla, sino incrementarla, pero para que los egresados logren incorporarse fácilmente, o logren incorporarse al campo laboral, y no solamente estar teniendo egresados por decir que tenemos más, que se ha incrementado la matrícula. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que escribimos en el capítulo. Muchas gracias, doctor Felipe. Pues como pueden ver, solo una muestra, 3 capítulos que se están exponiendo hoy. Por el tiempo no podemos exponerlo y además no queremos hacer tanto spoiler, como dijo la doctora Soledad, sino dejarles pues la espinita para que compren el libro, para que lo adquieran, para que lo lean. El doctor Magliera por aquí es otro de los autores, miembro del cuerpo académico. Por ahí ahí andaba la doctora Adriana Hernández, que escribió el último de los 11 capítulos. Y bueno, decirles también, contarles que este libro, es decir, cada uno de los capítulos fueron arbitrados, es decir, pasaron por un proceso de revisión que le llamamos en la academia doble ciego, es decir, que no saben quiénes somos y que entonces evalúan si es pertinente la publicación o no. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues tenemos todavía unos 5 minutitos para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.
¿Nada? La firma del libro. La firma del libro de los autores. ¿No? Gracias. Bueno. ¿No hay preguntas o comentarios, quejas, sugerencias, meditaciones? ¿No? La doctora Denise Ayala, que además es nuestra secretaria académica de Puciénega, gracias por estar aquí. No, yo tengo una duda porque de alguna manera se entraman los estudios, como bien decía Felipe. Hace muchos años, hace unos 20 años, yo estudié una maestría en educación, en investigación en educación, y leíamos a un tipo que se llamaba Pablo Latapín, era el locutor y el conductor, Pablo Latapín, que hablaba en ese estudio sobre la educación en México de cómo la masificación de la educación rompió con la posibilidad de la movilidad social. Entonces, a quien quiera agarrar este pialito, ahí lo dejo. ¿Cómo lo ven ustedes desde una perspectiva donde han estudiado, bueno, qué está pasando con los egresados, con la contratación, con la desigualdad, con el seguimiento de egresados? Bueno, sí. ¿Qué podrían platicar de eso? Bueno, pues rapidísimo. Digo, yo levanté la mano porque es un tema que he investigado en otras ocasiones. Sí, esa es una, como se usa decir, una narrativa, ¿no? Que se ha instalado de que se masificó la educación superior y entonces eso generó problemas de empleo. No es cierto. Lo que pasó fue que entramos en una fase de políticas neoliberales. Y eso ya sé que se ha puesto de moda en boca de la 4T, pero en realidad es un fenómeno ampliamente reconocido. La misma OCDE, por ejemplo, reconoce que eventualmente se entró mundialmente en esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una destrucción paulatina de las posibilidades de ingreso al mercado laboral. O sea, fue una flexibilización sin seguridad. No fue el caso, por ejemplo, de Dinamarca, donde hay flexibilidad con seguridad. Los daneses inventaron le llaman la flexiseguridad. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad laboral, pero hay seguridad, porque se coordinan las diferentes instancias gubernamentales, y con los sindicatos, con las universidades, con la iniciativa privada, con el gobierno. Básicamente esos cuatro elementos lograron eventualmente una gran coordinación y lograron esto que llaman flexiseguridad, pero otros países no. Por eso durante mucho tiempo se preguntaban, hablaban del milagro danés. ¿Cómo es que los daneses ya han hecho? Bueno, ahorita ya están un poquito en declive, ¿no? Pero esa era la gran pregunta. Pues, ¿cómo le hacen que es un país que en teoría no debería estar muy mal según los indicadores, según los criterios neoliberales? Por ejemplo, el pleno empleo, y supuestamente eso tenía que haber generado inflación. Y resultó que en Dinamarca no era un país socialista, era un país, y sigue siendo un país capitalista, y sin embargo había pleno empleo y no había inflación, y había mucha seguridad social, había pleno empleo, etc. Y la gran pregunta era ¿por qué? Bueno, porque había coordinación. Entonces esta coordinación, que fue muy sólida, digamos, en los famosos 30 gloriosos años posteriores a la posguerra, se empezó la Segunda Guerra Mundial, empezaron en un declive a finales de los 70s, ¿no? Con una destrucción, un abandono de las funciones sociales del Estado y una desarticulación entre la producción, por decirlo así, de profesionistas y las oportunidades laborales, entre otros factores, ¿no? Entre otros factores pues sí, esa narrativa nos la vendieron durante mucho tiempo y hasta cierto punto era cierta, digamos, pero no, al final de cuentas resultó que no, ¿sí? Es todo un tema, sería otra cuestión. Gracias. Muchas gracias. Sí. Pues con esto cerraríamos. La verdad es que el libro tiene básicamente muchas áreas de oportunidad de leer en muchas disciplinas. Hablamos de educación, hablamos de pobreza, de cuestiones sociales, vamos, pero en el libro se abordan más temas como emprendedurismo, innovación, cuestiones turísticas, sostenibilidad y de bioculturalidad. Entonces, pues invitarlos a que lo adquieran, invitarlos a que una vez que lo tengan, si quieren acercarse con la firma de los autores, autoras, y agradecer por supuesto a Tirano Live por darnos el espacio, por editar este libro en conjunto con el Centro Universitario
de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Invitar a que se sigan acercando a los investigadores, a que los alumnos, alumnas que están aquí presentes, se acerquen a los investigadores para que pues empiecen sus pininos en este campo de la investigación, asesorados, tutorados por cada uno de ellos, y que al rato sean ustedes quienes estén presentando estos resultados de investigación. A las autoras, autores que están en el público, que nos están acompañando. Y pues nada, muchas gracias, buenas tardes, gracias a la familia, por supuesto, a los amigos que están aquí. Aquí dice el doctor Sergio que los amigos se ven en los, ¿cómo dijiste? En la enfermedad, en la cárcel y en las presentaciones. En la enfermedad, en la cárcel y en las presentaciones de los libros. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.